Los dones del Espíritu. Y no podemos hablar del fruto del Espíritu ni de los dones espirituales si no conocemos al Espíritu Santo de Dios. Y hemos visto que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, pero después viene el bautismo con el Espíritu Santo. Y dice la Biblia, Pablo le habla a los de Corinto, a esta iglesia media complicada, una iglesia difícil, una iglesia económicamente hablando muy bien, estable económicamente. Sin embargo, vemos que carecían de algunas cualidades cristianas. Y en esta tarde el apóstol empieza este capítulo diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis. No quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Y el propósito para cada iglesia es que ustedes no ignoren que hay dones espirituales y que estos dones son para edificación de la iglesia. Es decir, un don, ahorita lo vamos a ver qué es un don. Y yo quiero decirle que muchas veces hay iglesias cristianas que no quieren los dones del Espíritu Santo por el mal uso que se ha dado de los dones. Y lo vamos a ver a través de la palabra, a través de estos domingos que estaremos hablando. Por ejemplo, Pablo nos habla de algunos dones. Y el día de hoy hablaremos el primero: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, el hacer milagros, el de profecía, discernimiento de espíritus y demás. Pero el más buscado, hermanos, ¿qué cree? Es el de profecía. Es el que la gente lo anhela porque dicen: yo quiero hablar y hablar al pueblo y decir. Y sobre todo el mal uso de los dones, hermanos, se ha dado tanto que ya nada más se utiliza la frase: Dios dice así, o escucha, pueblo mío. Lo vamos a ver en estos domingos porque es necesario que usted aprenda y discierna cuando realmente es el don de profecía. Amén. Los dones son para la edificación de la iglesia. Amén. Y el mal uso de los dones, les repito, nos ha llevado a rechazarlos. Inclusive hay incredulidad en los corazones por profecías que no se cumplen. Yo no sé si usted ha escuchado, pero hace algunos años, no sé, unos 20 años atrás, inclusive había pastores tan aguerridos y tan faltos de entendimiento que les decían a las chicas de la iglesia: el Señor me mostró que tú te vas a casar con el joven de acá, y hacían una casadera terrible. Y después eran problemas bien graves, hermanos. El abuso de los dones. Un don es para edificación de la iglesia. Pablo habla a los de Corinto y les dice: no quiero que ustedes ignoren. Y podemos decir en esta tarde, Iglesia Sinaí, no queremos que ustedes ignoren acerca de los dones, porque existen los dones del Espíritu. Amén. Ahora, ¿para qué quiere Dios que tengamos información? Es decir, ¿por qué Dios quiere que yo conozca, que no ignore? Pues precisamente, número uno, para tener conocimiento y llevarlos a la práctica, y llevarlos para que nos ayuden en la iglesia. Amén. Ahora bien, ¿qué es un don? ¿Qué es un don? Este vocablo, hermano, aparece con cierta frecuencia sobre los escritos, sobre todo con Juan. No le voy a hablar de los términos griegos porque a veces ni nosotros nos comprendemos, pero por lo menos, hermano, existen 8 definiciones de don. Pero hay uno en particular que a mí me gusta mucho, hermano, y le voy a decir lo que es un don. No le voy a dar la palabra en griego porque no se trata de una clase de griego. Pero un don, hermanos, es la acción de Dios de dar. Y lo primero que nos dio Dios fue a su Hijo Jesucristo. El don inefable de la salvación nos la dio Dios a través de Cristo Jesús. Amén. Pero también significa una gratificación, un otorgamiento de gracia.
pero vea, una gratificación sin causa alguna, es decir, yo no tengo que hacer nada para merecer un don. Si usted leyó con entendimiento, el verso 11 que leíamos a los Corintios dice que el Espíritu Santo, el Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. Los ministerios los da el Señor Jesucristo, pero los dones los da el Espíritu Santo, y Él los da como Él quiere. Si nosotros hiciéramos una lista en esta tarde de los dones que usted quisiera, me podría decir muchos. Tal vez el de ciencia no muchos lo quieren, pero el de fe sí, el de sanidades, el de hacer milagros. Si a mí me gustaría orar por los enfermos y que ellos sanaran, pues buena obra desea usted. Aquí el asunto, hermanos, vemos que es importante el bautismo con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que da los dones. Y si nosotros rechazamos al Espíritu Santo, ¿cómo nos va a dar un don? No podemos decir, sí, dámelo, pero a ti no te quiero. ¿Vemos la importancia del bautismo en el Espíritu Santo? Es de suma importancia, hermanos. Un don también es un regalo, es un presente. Amén. Es gracia. Pero también, hermano, uno de los vocablos para el don es que te da ese regalo para que sea un deleite, para que sea un estado de alegría, de simpatía, de amabilidad, de benevolencia, de buena voluntad. Es decir, en el Nuevo Testamento nos lo dan denotando el favor de Dios para con sus hijos. Es decir, Dios te da un don para que tú lo uses con alegría. Amén. Ahora, yo les decía hace un momento, el más buscado, el más anhelado, no sé por qué, es el de profecía. Pero si usted supiera cuánto sufre un profeta cuando da un mensaje y cuando el mensaje es duro, hay un quebrantamiento en el profeta, hay un quebrantamiento, hay un dolor, sobre todo cuando el mensaje es confrontativo con el pueblo y le habla de su pecado. En ese momento, hermano, el corazón de esa persona se duele porque está entendiendo el dolor de Dios al hablarle hacia su pueblo. Un don también significa bondad inmerecida. Y fíjese, hermano, que desde la cosmovisión bíblica los dones espirituales son regalos de Dios, de gracia de Dios. Es decir, si Dios, el Espíritu Santo, te quiere dar un don, es por pura gracia. Ahora, vamos a ver también en estas enseñanzas de los domingos, hermano, que el Espíritu Santo es quien otorga a la iglesia, a algunos miembros de la iglesia, para edificación de los creyentes. Pero se ha llegado a pensar que quien tiene un don dentro de la iglesia, llámese el de sabiduría, el de ciencia, el de conocimiento, el de sanidad, de hacer milagros, de profecía, de discernimiento de espíritus y todos los que están aquí, que son 9, se llega a pensar que la persona que tiene un don es la más espiritual de la iglesia, que es la más madura de la iglesia. ¿Y qué cree? Que no es verdad. Porque a veces podemos señalar a esa persona y decimos, ¿cómo es que tiene un don y todavía no es madura en ciertas actitudes? Bueno, la respuesta está en el verso 11. El Espíritu Santo reparte como Él quiere. Como Él quiere. Dios en su misericordia nos ha elegido a nosotros, número 1, para ser su iglesia, su amada, su escogida, el pueblo redimido con la sangre de Jesucristo. Amén. Ahora fíjese bien, el Espíritu Santo es quien da los dones. ¿Pero para qué lo da? Para edificación de la iglesia, pero también para que la iglesia
refleje la naturaleza del Señor al que sirve. ¿Se acuerda del fruto del Espíritu? Si decimos yo soy cristiano, ¿qué debo reflejar? La naturaleza misma del Señor Jesucristo. ¿Y cómo es Jesús? Es amor, es compasivo, es bondadoso, es amoroso, es misericordioso, es perdonador. Eso mismo, hermano, nosotros como iglesia debemos reflejar. Pero también el Señor es santo, también es puro. Por lo tanto, nosotros debemos ser una iglesia que practique la santidad. Aunque no diga amén. Así es, porque por algo somos cristianos. Vamos siguiendo, imitando al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el que da. Y yo quiero hablarle en esta tarde acerca de el primer don que está registrado aquí, y que es el don de sabiduría. Verso 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu. ¿Quién es el que da el don? El Espíritu. Y ahí está con mayúscula, palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría, hermanos, no es lo mismo ser sabio que tener el don de palabra de sabiduría. Ajá. Este don nos revela, fíjese hasta dónde va, nos revela el diagnóstico, nos hace un diagnóstico, la causa y la raíz del problema. Eso es lo que hace el don de palabra de sabiduría. ¿Está usted listo para entrar a este punto? Amén. Gloria al Señor. Encontramos nosotros que a veces los dones son divididos en varias listas. Hay algunos teólogos que mencionan, por ejemplo, los primeros 2 o 3 hablan de dones de enseñanza y predicación, la palabra es sabiduría, el mensaje de conocimiento, pero al final de cuentas lo vamos a llevar uno por uno. Amén. Ok. Queda claro entonces que un don no es un distintivo de la naturaleza de la persona, sino que son distintivos de la gracia divina hacia la iglesia. Ahora, mire, los dones están disponibles para todos los creyentes, para todos. Los dones, tú lo puedes tener. Ahora, llegará el hermano Rubén, quien nos ha de predicar también, y hay dones que van de la mano, hay dones que se complementan. Por ejemplo, este don de palabras de sabiduría va de la mano con, hermano, palabra de ciencia. Pero ya llegará el momento en el cual el hermano nos estará hablando. Pero los dones son para todos los creyentes. Los dones deben ser edificados, y quiero recalcar muy bien, hermano, para que podamos edificar a otros. Porque el verso anterior, verso 7, dice: a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿De quién? De la misma persona. Decir, yo tengo un don, ya soy bien santa, pura. No, mire, lo que nos han enseñado a nosotros es que Dios elige a alguien de la iglesia, quien quiera que sea, siempre y cuando sea salvo. Número 1, sea salvo, tenga la llenura del Espíritu Santo. La toma y le da el don. Y esa persona es un regalo para la iglesia. Esa persona dice, esta persona es un regalo para ustedes, porque les va a hablar conforme el don. Pero no es por la persona, es por la pura gracia de Jesucristo. Y el problema es que a veces idealizamos a las personas. ¿Se da cuenta? Si el hermano fulano no ora por mí, yo no voy a sanar. No es cierto, es que no es el hermano, es Dios quien va a usar a la persona. Tú también eres hijo, Dios te puede usar también a ti. Amén. Tú también eres hija, Dios te puede usar a ti. Entonces, hermanos, no idealicemos a las personas que tienen el don. Digamos, gloria a tu nombre, Señor, porque nos has regalado esos dones para edificación de nuestra iglesia. Porque si no,
no, podemos caer en la idolatría. Ajá. Todos los creyentes tenemos algo para contribuir. Ahora, hermanos, entrando al primer don, este don normalmente, hermanos, fíjese, y usted va a decir, yo necesito urgentemente este don de palabra de sabiduría. Este don opera normalmente cuando hay conflictos. Cuando hay conflictos. Y hablemos de la iglesia, cuando hay conflictos en la iglesia. Que uno escucha aquí, escucha allá, escucha así y de repente dice uno, ay Señor, ya no sé a quién creerle. Aquí entra palabra de sabiduría. Pero también, hermanos, este don nos sirve para aconsejar, nos sirve para enfrentar necesidades prácticas en el gobierno de la iglesia. Sin embargo, no se limita solamente a eso. También ayuda a las personas a crecer espiritualmente, para que se aplique en el corazón la sabiduría y saber tomar decisiones maduras. Yo pregunto, ¿necesitamos este don en la iglesia? Para poder, hermanos, tomar decisiones, pero conforme a la voluntad de Dios. Y vamos a ver unos ejemplos nada más. ¿Dónde se dio este don? Y quiero que vaya conmigo. Voy a tomar dos citas bíblicas, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Vaya conmigo a Primero de Reyes, capítulo 3. Primer libro de Reyes, capítulo 3. Gloria a Dios. Alabe el nombre del Señor. Amén. Él está en medio de nosotros. Primero de Reyes, capítulo 3, verso 3. Aquí encontramos a un hombre llamado Salomón. Dice el verso 3, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba ahí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo sobre rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Salomón reconoce varias cosas, hermanos. Número 1, reconoce que él llegó al trono por la misericordia de Dios, pero también porque Dios vio el corazón de su padre David. O sea, no llegué por mis propios méritos. Yo no estoy aquí porque soy el mejor, no. Pero también hay un reconocimiento aquí de Salomón, y le dice, mira Dios, yo estoy en medio de un pueblo que tú escogiste. Es decir, el pueblo donde tú me has puesto como rey es tu pueblo, no es mío. Y esto es muy importante para algunos pastores, porque la iglesia donde pastoreamos no es nuestra, es del Señor Jesús. Amén. Y le sigue diciendo, mira, yo soy joven, soy inexperto. Hermanos, ¿cuántos jóvenes usted conoce bien maduros? Yo hasta ahorita no conozco a ninguno. Toman decisiones arrebatadas, toman decisiones sin pensar. Es por eso que el día de hoy yo creo que este don de palabra de sabiduría, jóvenes, pídansela al Señor.
para que no cometamos tantos errores. Y no solo los jóvenes, los viejos necesitamos esto. Porque por falta de sabiduría a veces hacemos desastre en los hogares, desastre con la esposa, desastre con el esposo. Y no solo le estoy hablando a la mujer, también le estoy hablando al hombre. Y no solo al hombre, también a la mujer, y a los jóvenes, y a los niños, y a todos, porque la palabra del Señor es para todos. Salomón reconoce que él era un joven. ¿Cómo son los jóvenes, hermanos? Impetuosos, todo se les hace fácil, ¿sí o no? Se quieren comer el mundo a puños, dicen por ahí en el pueblo, ¿no? Mira, no te vayas por aquí, sí me voy. Mira, no tomes, sí me voy. Y después vienen, ay, es que me pasó esto. Pero algo más que reconoce Salomón es esto. Y les dice, el pueblo es muy grande. Es decir, me queda grande los zapatos de mi padre David. Yo no sé ni cómo entrar ni cómo salir. Porque David fue el siervo de Dios. David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y aunque le falló a Dios, sí, pero él se restauró y él siguió adelante y le nació Salomón. Pero este varón reconocía y decía, no, el estándar de David es muy alto, yo no lo puedo superar. Y es que, hermanos, hay lo que leíamos en Corintios, hay muchos ministerios. Y el ministerio del pastor no es el mismo el ministerio de sus hijos. Cada quien tiene su propio ministerio. No es el mismo del esposo, de la esposa, de los hijos, de los nietos. No es así. Cada quien tiene su propio ministerio y los dones, porque el Espíritu Santo es quien reparte. Amén. Sigue diciendo Salomón, yo no sé juzgar. Es muy grande el pueblo. Y vea lo que él pide. Da pues a tu siervo, ¿qué le pidió? Da un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Necesitamos discernimiento. Ya llegarán a ese don. ¿Y qué pasó delante de Dios? Dice el verso 10 que esto agradó delante del Señor. Y es que, hermanos, cuando hemos hecho algunos ejercicios, el decir, vamos a orar por las peticiones. Normalmente las peticiones, hermanos, uno ya se las sabe. Por mis hijos, por mi esposo, por un trabajo, por la familia, por la paz de mi hogar, porque estoy enfermo, porque estoy esto. Pero hasta el día de hoy no ha habido alguien que diga, yo quiero que oren por mí porque necesito entendimiento de parte de Dios, necesito sabiduría, soy muy torpe para enfrentar los problemas en mi hogar. Nadie reconoce, hermanos, que necesitamos pedir sabiduría delante del Señor. Siempre nos vamos por los lados, siempre nos vamos por el que yo quiero. Es más, nunca oramos y decimos, yo quiero que oren por mí porque tengo un corazón bien egoísta. Tengo un corazón que no le agrada a Dios. Yo no sé, los recién casados, ¿no? Yo quiero que oren por mí porque yo no sé cómo ser la autoridad en mi hogar. ¿Por qué existe tanto el matriarcado en las casas? Por hombres que no han tomado su lugar. Y cuando lo quieren tomar, son tiranos. Tú necesitas la sabiduría de Dios. Y las mujeres también necesitamos la sabiduría de Dios. Y esto que Salomón pidió agradó a Dios, porque le dijo, has demandado esto y no pediste para ti muchos días. No pediste, yo quiero morir de viejito, ¿verdad que no? No pediste para ti riquezas, no pediste la vida de tus enemigos. Hermano, y este es algo muy importante. Vea, Dios sí ve y escucha nuestras oraciones. Le está diciendo, me hubieras pedido muchos días de vida, muchas riquezas, o la vida de tus enemigos. ¿Cuántas veces somos así?
Encárgate de mis enemigos y llévatelos bien lejos, y si es posible, desaparécelos. ¿Eso será sabiduría? Y Dios le recalca estas 3 cosas a Salomón. Dice: no me pediste la vida de tus enemigos, sino demandaste para ti inteligencia para oír juicio, para saber gobernar a este pueblo. Y eso agradó a Dios. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Diga conmigo: sabio y entendido. Mira, Salomón, tanto que después de ti nadie se va a levantar otro como tú. Pero también te he dado las cosas que no pediste. ¿Qué no pidió? Riquezas, y Dios se las dio. No pediste gloria, pero yo te las doy. De tal manera que entre los reyes ninguno hay como tú en todos tus días. Qué hermoso es pedirle a Dios sabiduría. ¿Ya se dio cuenta? Señora, dame entendimiento, ayuda en mi razonamiento, dame sabiduría para juzgar equitativamente. Esto le agrada a Dios, hermanos. Y cuando Dios escucha eso, Él añade riquezas, gloria y bendiciones materiales. Amén. Y el Señor le dijo estas palabras, hermano: mientras tú andes en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo voy a alargar tus días. Es decir, mientras tú no te salgas del redil, yo te voy a dar muchos días. ¿Usted sabe que hay muchos jóvenes que acortan sus días? Por falta de sabiduría. Por falta de sabiduría. Muchos jóvenes arrebatados que no le piden a Dios esto. Se pide lo otro: encárgate de mis enemigos, haz esto con mis enemigos, dame riquezas, dame gloria. Dice Dios: no, pues es que sin sabiduría, ¿cómo te voy a bendecir económicamente? En un santiamén vas a derrochar todo, ¿cierto o no? Lo primero es la sabiduría, hermanos. Y mire, rápido el Señor usa a Salomón y empieza a darse esta palabra. Si bien en el Antiguo Testamento no se usaba como un don, pero esto es un regalo de Dios. De inmediato, hermano, a los pocos días, Salomón pone en práctica. ¿Por qué? Porque lo que Dios te da es para llevarlo a la práctica. Amén. Vamos a leer unos versos más adelante. Verso 16. En aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando allá en casa. Aconteció al 3er día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de afuera estaba en casa, sino nosotras 2 en casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. La muerte de cuna, ¿no? Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. ¿Se acuerda que le comenté que el don de palabra de sabiduría es para solucionar conflictos? Aquí hay un conflicto grande, muy grande, hermano. 2 rameras, 2 niños y un muerto. Y una de ellas, ¿qué hizo en la noche? Que lo cambió. Hermanas, pero nosotros conocemos a nuestros hijos, ¿cierto o no? Aunque estén recién nacidos, que dicen que todos se parecen.
Pero nosotras las mamás tenemos esa gracia de Dios para conocer a nuestros hijos. Aquí había un conflicto muy fuerte, hermanos. Se necesitaba la sabiduría de Dios para actuar. Seguimos leyendo. El rey entonces dijo: esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. ¿Cómo solucionar este problema? Traigan una espada. Y trajeron al rey una espada. Y enseguida el rey dijo: partan por medio al niño vivo y den la mitad a la una y la mitad a la otra. Y así se soluciona el conflicto. ¿Qué les parece? Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo, y dijo: ah, señor mío, dale a esta el niño vivo y no lo mates. La verdadera madre, ¿qué dijo? Se conmovió porque ella pensó: van a matar a mi hijo. ¿Y qué pensó? Dáselo a ella, no lo mates. Pero la que no era la madre, que dijo: no, sí, mátalo y danos la mitad. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no la matéis, ella es la madre. Cada vez que uno medita y lee la palabra del Señor, aunque ya hemos leído muchas veces esta palabra, siempre nos conmueve el decir: nosotros porque ya sabemos la historia, pero ¿cómo solucionaremos nosotros los conflictos? Esto es sabiduría, hermanos. Esto es sabiduría. Dice que todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y tuvieron temor, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Amén. Hermanos, necesitamos sabiduría de Dios para ser equitativos, para ser justos, para aplicar la justicia. Padres de familia, necesitamos la sabiduría de Dios. Aunque cerremos nuestros ojos, a veces nuestros hijos no son tan honestos. Y a veces ya te toman la medida y el papá o la mamá dice: no, yo sí le creo a mi niña, yo sí le creo a mi hijo. No, pídele sabiduría a Dios y dile: dame ese don de palabra de sabiduría. A mí no se me hubiera ocurrido algo así. Ahora, fíjese bien, hermano. Esto está registrado en la palabra del Señor. Le voy a dar un testimonio de una persona de nuestras épocas, de nuestro tiempo, de nuestra generación, de una pastora de provincia que igual tenía sus chiquillos, 3, 4 chiquillos así en hilera. Y ya se le había por ahí, dejaba el monedero y en una ocasión dijo: yo sé lo que tengo en mi monedero, porque sí sabemos, ¿sí o no? Y un chiquillo por ahí se le ocurrió agarrarle unas moneditas para irse a jugar a las maquinitas. Estoy hablando de algún tiempo, que a lo mejor muchos de aquí pues iban a las maquinitas. ¿Verdad que sí ahí atrás? Bueno, entonces esta mujer, siendo pastora, les dijo: ¿alguien me agarró dinero? No, yo no fui. Yo no fui. ¿Y tú? No, yo no. No, yo no. No, yo no. No, yo no. O sea, porque entre hermanos son cómplices. Entre hermanos se cubren las espaldas, pero no se cuenta con que el precioso Espíritu Santo de Dios habite en nosotros y Él sí nos puede revelar las cosas. A mí no se me hubiera ocurrido, pero después de escuchar ese testimonio, no, hermano, pues echa uno mano de lo que hay. Y ella dijo: ok, nadie va a decir, nadie. Perfecto, véngase, vamos a orar. Y oró: Señor, que el ladrón que hay en mi casa esta noche le dé un dolor de muela para que yo pueda descubrir quién es el ladrón. Vámonos a dormir. Y a medianoche se para el ladrón. Mamá, me duele la muela. Y es que sí, yo fui el que te agarré el dinero. ¿Qué necesidad? Sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios, hermanos. Padres de familia, necesitamos la sabiduría de Dios. No solo para estos casos. Acuérdese que la sabiduría es para
cuando hay conflictos. Muchas veces en tu familia hay conflictos. Y el que es mentiroso ya tiene fama, ¿sí o no? Y el día que te dice la verdad, tú ya no le crees. Pídele a Dios y dile: Señor, ¿me está mintiendo o me está diciendo la verdad? Porque a veces nos llevamos cada sorpresa, hermanos. Cada sorpresa. Cuando usted viene conmigo y me empieza a platicar situaciones y conflictos, yo por dentro estoy orando: ayúdame, ayúdame y dame la sabiduría para entender si me están diciendo la verdad completa o a medias. Entonces, hermanos, necesitamos la sabiduría del Espíritu Santo. Pero también necesitamos, hermano, esa palabra de sabiduría para ayudar a nuestros hermanos, para darle palabras edificantes a nuestros hermanos. ¿Cuántas veces necesitamos sabiduría para dar un consejo a nuestros hermanos? ¿Sí o no? Viene la persona, viene la mujer: yo ya no soporto al marido, yo ya no aguanto. Y una persona falta de sabiduría, ¿qué le va a decir? Déjalo. Lo más fácil, déjalo. No le aguantes. ¿Eso será sabio? No. No. Es investigar, es indagar y decir: vamos a platicar. ¿Qué pasó aquí? Y no solo es a una persona, es investigar al matrimonio. Porque en ocasiones el hombre se hace la víctima o la mujer, y es confrontarlos. Y cuando se confrontan, dice uno: no, las cosas no son como tú me habías comentado. Palabra de sabiduría para saber aconsejar a mis hijos. Necesitamos sabiduría para aconsejar a tus hijos, hermano. Amén. Tú no te preocupes. Si eres joven, tú no te preocupes con que el novio tenga dinero, es más que suficiente. Aunque te trate mal, pero tú aguanta. Eso era del siglo pasado. Hoy en día necesitamos la sabiduría de Dios en nuestras vidas, hermanos. Amén. Vamos a ver un ejemplo del Nuevo Testamento. Vaya conmigo a Hechos 15. Este es un problema que se originó en la iglesia primitiva. Un problema grave. Sin embargo, aquí vemos nosotros esa palabra de sabiduría. Hechos capítulo 15, versos 13 en adelante. Hechos 15, ¿le dije? Amén, gloria al Señor. Hechos 15, a partir del verso 13. Gloria a Dios. Hay un problema aquí. En la iglesia primitiva es el primer concilio en Jerusalén. Y había un problema muy grave, hermanos, entre los judíos y los gentiles. Y este problema fue muy grave porque los judíos querían que los nuevos creyentes se circuncidaran y que guardaran la ley. Y por ahí los discípulos, unos que sí, otros que no, y que cómo los vamos a obligar y demás. Pero Dios usó a este hombre Jacobo, que trae esa palabra de sabiduría para ser usada, hermanos, y que cesara el conflicto. Dice la Biblia que, verso 12-13, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas se había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto
desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Es decir, Dios usó a Jacobo para decirles: no los obliguen a circuncidarse. Déjenlos así, porque el evangelio también es para los gentiles. Únicamente se les va a pedir que se aparten de las contaminaciones del mundo, que no adoren a los ídolos, que se alejen de la fornicación, que no comen de lo ahogado ni de sangre. Es lo único que les vamos a decir, que se limiten. Pero ¿cómo los vamos a obligar a judaizarse? Aparentemente para nosotros decimos, pues como que no era un problema tan grave. Sí era grave para ellos, hermanos, porque ustedes y yo somos gentiles, pero no somos judaizantes. Y los nuevos judaizantes ni se circuncidan, nada más adoran al Dios vivo, real, sí, pero tienen una mezcla por ahí, porque meten la ley y se les llaman judíos mesiánicos. Pero tampoco ellos se circuncidan. Yo digo, pues entonces, ¿cómo? Hermanos, si nosotros somos salvos por la pura gracia del Señor Jesucristo, esto era un problema grave en la iglesia primitiva. ¿Y cuántas veces anhelamos, hermanos? Porque todas las iglesias tienen conflictos, todas las iglesias tenemos conflictos. Y usted va a decir, ay, aquí yo no veo conflictos, porque no llegó antes de las 11. Amén. Necesitamos en la asamblea, necesitamos a alguien que tenga este don de palabra de sabiduría. ¿Sí o no? Vamos a hacer esto, pastora. Y uno entenderá que es guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Vean cuán importante es este don? Cuán importante es que nosotros, hermano, tengamos este don. Gloria al Señor. Amén. Por último, vamos a ver otro ejemplo. Gloria a Dios. Déjame encontrar la lista. Gloria al Señor. Ese varón llamado Esteban. Amén. Esteban, un diácono que tenía sabiduría. Hechos capítulo 6 nos dice la palabra del Señor que como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración porque las viudas eran desatendidas. Y los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir las mesas. Busquemos pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones, ¿cómo? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Ya lo checó? A quien encarguemos este trabajo. Para servir las mesas necesitamos sabiduría de Dios. Para hacer el talento necesitamos sabiduría de Dios. Para atender a los hermanos necesitamos sabiduría de Dios. Amén. Este hombre lleno de sabiduría, dice la Biblia que él predicaba con denuedo la palabra del Señor. Y cuando él predicaba lo hacía con palabra viva, con palabra de poder, con palabra de autoridad. Pero, ¿qué pasó con Esteban? ¿Ven? Dice que lo toman, hermano, y lo empiezan a golpear. Lo empiezan y lo toman y lo sacan fuera de Jerusalén y empiezan, hermano, pero ¿qué dice la Biblia? Que mientras sus agresores le estaban apedreando, dice la Biblia que ellos tapaban sus ojos porque Esteban predicaba como quien tiene sabiduría. Amén.
Y es que la palabra de Dios y el don de sabiduría me va a ayudar a mí a entender los propósitos que Dios tiene para mi vida. Y haremos a un lado la queja, ¿se da cuenta? Porque ese don me va a ayudar a entender que detrás de mi sufrimiento hay un propósito. Que detrás de lo que yo estoy viviendo hay un propósito para mi vida. Detrás de lo que Dios está permitiendo que yo pase, ese don me va a ayudar a entender que algo Dios quiere hablarme en lo personal. Necesitamos la sabiduría de Dios, hermanos. Esteban confrontó al pueblo y les dijo: ustedes son duros, incircuncisos de corazón. Y cuando él hablaba, dice que ellos, enfurecidos en su corazón, crujían los dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, o sea, estaba siendo apedreado, y él lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué decía? Yo veo los cielos abiertos y la gloria de Dios, y a Jesús que está sentado a la diestra del Padre. ¿Se da cuenta que aún en medio del sufrimiento necesitamos la sabiduría de Dios? Decir: ay, Señor, pero ¿cómo crees? Algo tienes tú para mí. Ayúdame a entender el propósito pronto, porque no quiero que se alargue este proceso. Hermanos, es mejor entender pronto y humillarnos ante el Señor y decirle: aquí estoy, dame sabiduría. Como decía Salomón: yo no sé cómo entrar ni cómo salir. Soy joven, soy inexperto, soy inmaduro, me falta mucha sabiduría. ¿Qué pasó con Esteban? Él murió. Ellos no les interesó, taparon los oídos y se fueron contra él. Lo apedrearon, pusieron testigos falsos, lo apedreaban. Pero mientras lo apedreaban, él decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, vea, hermano, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Y yo meditaba en esto y decía: aún para la hora de nuestra muerte necesitamos sabiduría de Dios. ¿Cómo ve, hermano? ¿Cuánto necesitaremos este don? Necesitamos este don. Y cuando lo tengamos, hermano, vamos a dejar a un lado toda queja y toda murmuración aún en contra de Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué yo? No, yo necesito sabiduría de Dios para entender el propósito y el porqué de la situación que estoy viviendo. Necesito sabiduría para saber aconsejar a mis hijos. Los jovencitos que están aquí necesitan sabiduría de Dios. Igual no saben entrar ni salir. No solo para su escuela. Eso, hermano, queda en un segundo término. Necesitan sabiduría para entender a sus padres. Necesitan sabiduría para amar a sus padres, para honrar a sus padres. No son los mejores, pastora. Nosotros tampoco tuvimos los mejores, pero tuvimos el temor de Dios en nuestro corazón y la palabra latente: honra a tu padre y a tu madre. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a orar en esta